29 de mayo de 2020, 4 de la tarde. Bueno, continuando con nuestro derrotero, vamos a analizar hoy otra logia Rosacruz. En el Oriente Medio, durante muchos siglos se le conoció como la Escuela de los Esenios, o la logia de los Esenios. Posteriormente, ya en la Europa medieval se les conoció como los alquimistas, que son otra línea de acción de Rosacruces. La palabra esenio viene de la palabra del vocablo asa, que significa sanador, y su nota clave es pureza. En la época del Señor Jesús ya existía la escuela de los esenios, y a esa misma escuela fue a aprender sus primeros conocimientos. Estos seres se han dedicado durante toda su vida a cultivar la pureza y la simpatía. Son las características de esta logia, pureza y simpatía. Despertando el sentido de la belleza interior que les espiritualiza y los lleva a elucir sensibilidad, es decir, amor al prójimo y su capacidad de sanar. Quien no sea puro, quien no tenga simpatía a sus congéneres, que sea casto y que no desarrolle la voluntad como acción fecunda en su vida, jamás podrá ser un sanador. Hoy en día existe multitud de escuelas de sanadores que cobran a tanto el curso. Son personas que quieren sacar a los demás el dinero del bolsillo. Para ser sanador no existe una enseñanza en sí mismo, sino una forma de vida y un sentir interior. Cuando el bebé está enfermo, cuando se golpea, ¿se está escuchando mal, hermana Mari? Hermana Mari, ¿está allí? Sí, sí, hermano, aquí estoy. ¿Se está oyendo mal? Se está escuchando como un eco, sí. Voy a reiniciar entonces, a salir y a entrar otra vez. Bueno, señor. Listo, ya estoy aquí. ¿Me escucha mejor? Sí, señor. ¿Se escucha mejor? Sí, señor, yo lo escucho Ok. mejor. Bueno, hoy en día los niños... No, pero vamos un poco más atrás. Hoy en día existe multitud de escuelas de sanadores que cobran a tanto el curso. Son personas que quieren sacar a los demás el dinero del bolsillo. Para ser sanador no existe una enseñanza en sí misma, sino una forma de vida y un sentido interior. Cuando el bebé está enfermo, cuando se golpea el niño, la madre, con la sabiduría que solamente la intuición del alma puede entregar, hace una imposición de manos, el sana que sana, o le insufla aliento, le sopla y le besa. Y el niño se mejora como por arte de magia. Hoy en día los niños no sanan tan fácil porque a los padres les falta simpatía y confianza en lo que hacen. Se perdió la tradición realmente. Eso lleva a que haya desconfianza en el poder de su ser interno, que es de naturaleza divina. Y entonces es mejor correr a donde el médico para que le mande al niño un medicamento, viendo que el padre o la madre pueden hacer el milagro magnético de repolarizar la unidad electromagnética que se encuentra alterada, generalmente por culpa de los adultos. Son los progenitores en su estado de alteración emocional, de egoísmo,
irracionalidad, ira, tristeza, depresión, los que se encargan de disminuir la fortaleza del campo electromagnético del infante, lo cual a su vez secuencialmente hace que se disminuyan las defensas y el niño enferma de una cosa u de otra. Si los progenitores son felices, si tienen armonía, espiritualidad, pureza en sus vidas, sus hijos serán perfectamente sanos. He allí el milagro de la salud que hemos desconocido totalmente, porque es el estado interior el que lleva a la enfermedad, tales como los celos, la ira, la envidia, la desconfianza, irracionalidad, gritos, altanería, brusquedad, la mentira, la envidia. Todos estos aspectos emocionales alteran nuestra naturaleza, desequilibrando el campo electromagnético, llevando a que nuestro organismo se enferme. En el futuro, una humanidad veraz, sensible y mística, cultivándose en el campo interno, irá mejorando su vida y la enfermedad habrá de desaparecer de la faz de la tierra. Cuando no haya egoísmo sino altruismo, cuando no haya pereza sino acción fecunda, cuando no haya tristeza sino alegría, cuando no haya inconsciencia sino conciencia, desaparecerán las enfermedades, la tristeza y la miseria del mundo como por arte de encantamiento. Por eso debemos cultivar el altruismo y ser conscientes, pero la conciencia debe ser sensible. Una conciencia a la cual no se le unifique el sentido estético no podrá llevarnos a un lugar seguro, porque la conciencia sin la guía de la sensibilidad nos llevaría a ser separativos de los demás. Y la idea no es separarnos, sino acercarnos a la humanidad. La idea es formar el conglomerado de la fraternidad universal. La escuela de los esenios, la logia de los alquimistas, es de belleza y sensibilidad. Los esenios son simpáticos y por eso son magnéticos, por la simpatía, que es bondad. Son puros y a través de su mística que los lleva a desarrollar sensibilidad logran curar las enfermedades de cualquiera con su sola presencia. Como ellos saben quién está enfermo, van hasta donde está la persona y sin siquiera decir quiénes son ni qué hacen, prestan el servicio. Desafortunadamente no hay esenios a la vuelta de la esquina. Se encuentran aún muy alejados porque saben que la humanidad egoísta tiene que sufrir y que gracias al sufrimiento irá adquiriendo conciencia y consecuencialmente felicidad. Estos esenios, posteriormente en la Edad Media, los conocemos como los alquimistas. Eran esenios dedicados a cultivar y desarrollar la piedra filosofal, el elixir de la larga vida y la medicina universal. Pero tuvieron que cambiar su nombre en la época oscurantista por la cual hubo de pasar la humanidad a lo largo de la historia. La misión de los alquimistas era transformar simbólicamente los metales más ordinarios en oro. ¿Cuáles metales ordinarios? El plomo, el estaño, el hierro, el cobre. Símbolos que representaban las energías más densas de nuestra vida. La melancolía, la depresión, la tristeza, la pereza, la quietud, era el plomo que había que transformar en el oro genuino de la espiritualidad y el progreso. Debían transformar o mutar alquímicamente la pereza en actividad, la depresión en armonía, la tristeza en alegría. Es decir, lo negativo en positivo y espiritual. Pero también el estaño debían convertirlo en oro. El estaño representando el instinto psicosexual, la pasión genésica que enloquece al ser humano y que la sigue enloqueciendo, produciendo problemas conyugales, divorcios, lloriqueos, enfermedades y problemas. Si somos sinceros con nosotros mismos, encontraremos que muchos de nuestros problemas tienen que ver con el mal uso de la energía genésica.
Ese era el estaño que había que transformar en oro. Transformar la impureza en pureza. Transformar el instinto en devoción y espiritualidad. También había que transmutar el oro, otro metal ordinario, para convertirlo en oro espiritual. El hierro representa la emotividad, la ira, el odio, los celos, las emociones y pasiones locas que nos llevan a destruir y acabar con todo. El matraz de la alquimia había que transformar el hierro en oro espiritual, transformar la emoción, la ira, los chismes, los celos, el negativismo que impregna nuestra sangre roja en armonía, en sentido estético, en mística, en belleza, arte, poesía, pintura, escultura, danza. Tantas maravillas que están ocultas en el fondo del ser. El cobre, que representa la lascivia y la lujuria, debían convertirse en espíritu fraterno. Así los alquimistas aprovechaban la belleza y sensibilidad de su vida para transmutar los bajos metales en metales más puros y divinos. Es lo relacionado con la logia Rosacruz de los Esenios y alquimistas. Continuamos ahora con nuestro estudio de otros temas de filosofía Rosacruz. Ya analizamos los mundos desde el mundo de Dios, en donde el logo solar crea su sistema de mundos. Luego el mundo de los espíritus virginales, donde es la mansión de nuestras chispas divinas, mónadas. ¿Y cómo es esa chispa divina? Nuestro espíritu virginal, que pende sobre nuestra cabeza, que no está encarnado, forma una proyección que se llama el ego o el espíritu interno, el cual actúa en el mundo del espíritu divino y el mundo del espíritu de vida y en la región del pensamiento concreto. Luego analizamos el mundo del pensamiento con sus regiones sutiles, las ideas germinales y los arquetipos. Posteriormente, eclosionamos en el mundo del deseo con todas sus 7 regiones y la correlacionamos con nuestro aspecto emocional en sus diferentes niveles o estratos. Ahora finalmente llegamos a la oleada evolutiva de los 4 reinos en cuerpo físico y dentro de este planeta físico. El mundo físico es el más denso de los mundos en los que estamos evolucionando. Es llamado el taller de la evolución. El mundo físico es el taller de la evolución, porque proporciona la gran complejidad de experiencias que obtenemos mientras estamos encarnados. Este mundo le sirve al ser humano en particular y a la vida en general, la vida manifestada, humana, animal, vegetal, microscópica. Les sirve como resistencia para adquirir la experiencia necesaria en el sendero del progreso y de la evolución. Si no existiera la materia, no podríamos conocer ni conocernos. En la escuela de la evolución tenemos que venir una y otra vez a este mundo físico a aprender. Toda la materia que observamos no es más que la asociación de los elementos químicos de naturaleza opuesta. Es decir, de los átomos de polaridad positiva, que al mezclarse con los de polaridad negativa, forman los compuestos, y esto es toda la materia que conocemos. Hicimos referencia hace un par de semanas acerca de que la bipolaridad actúa inclusive, muy especialmente a nivel atómico, explicando que hay elementos de naturaleza electropositiva o tienen la capacidad en su último nivel de energía de compartir electrones, así como hay átomos de naturaleza electronegativa que en su último nivel de energía o de valencia, como se le llama, tienen la capacidad de recibir electrones. Entonces se llama naturaleza irradiante o masculina y absorbente o femenina.
Estos elementos entonces logran formar conyugalmente de elementos, formar compuestos. Y les expliqué cómo el hidrógeno, elemento, el oxígeno, elemento. En el maridaje, porque el hidrógeno tiene la capacidad, tiene un electrón en su último nivel y lo pueden entregar, compartir muy fácil. Y el oxígeno tiene en su último nivel, tiene la posibilidad de recibir 2 electrones. Por eso un átomo de oxígeno, elemento, se une a 2 átomos de hidrógeno, elemento. Y ahora tenemos en ese maridaje, tenemos un compuesto, el agua. Igual sucede con el ácido clorhídrico, por ejemplo. E igual sucede con el cuarzo, que es la arena, que es el óxido de silicio, donde el sílice electropositivo se casa con el oxígeno electronegativo. Y de esa manera tenemos la existencia del cuarzo, la arena, que al fundirse la convierte en vidrio. Bueno, entonces a nivel tan pequeño como el del átomo encontramos ese aspecto. Y dentro, en el átomo en sí mismo, también se encuentra esa polaridad, porque en el núcleo están los protones de naturaleza positiva, mientras que los electrones en su periferia son de naturaleza negativa, eléctricamente hablando. Toda la materia que observamos no es más que la asociación de los elementos químicos de naturaleza opuesta. Así surge todo el universo. Pero la materia no la podemos desligar completamente de la energía, porque la energía y la materia son los 2 polos de lo eterno que permite la existencia del cosmos. La materia tan despreciable para muchos filósofos orientales, especialmente en la India. Algunas escuelas dicen que este mundo material no vale la pena, que el cuerpo físico es despreciable. ¿Esto para qué? Que esto es solamente maya, ilusión, que lo único verdaderamente importante es el espíritu. Si el espíritu no tuviera la resistencia que ofrece la materia, gracias al mundo físico y al cuerpo denso, no evolucionaríamos, nos quedaríamos en un estado angelical pero inconsciente. Porque en el comienzo de nuestra evolución como espíritus virginales, mónadas, chispas divinas, teniendo toda la esencia misma del Creador, del Logos, de Dios, no teníamos la experiencia, la experticia para actuar como dioses. Ese es el esquema de la evolución. Autoconocernos y desarrollar conscientemente todas las posibilidades que se encuentran latentes como parte de la dignidad que somos, para ser algún día dioses, logos. Ese es el proceso, y luego de logos seguir creciendo en etapas cada día más infinitas de evolución y de progreso, en este mismo universo, en otro universo, no lo sabemos, pero siempre perfeccionamiento. Por lo tanto, decimos, la materia tan despreciable, para algunos orientalistas, es en los actuales momentos de nuestra evolución lo más importante, porque gracias a la resistencia que nos ofrece la materia, pueden nuestros sentidos adquirir información y evolucionar. Para que la vida pudiera manifestarse en el planeta Tierra se necesitaron 3.500 millones de años. Ha sido un proceso supremamente lento desde cuando la nebulosa inicial empezó a enfriarse, condensando planetas y luego en la Tierra condensando la humedad, no solo la que llegaba a través de los meteoros de hielo, sino también de la humedad inherente de la nebulosa, para formar los océanos y que la vida diferenciada, ya manifestada a través de microorganismos primero, vegetales posteriormente, animales después, pudiera desarrollarse a lo largo de miles de millones de años hasta llegar a la manifestación humana hace 18 millones de años, según
la teoría esotérica o las enseñanzas esotéricas. Se sabe que una gran cantidad de manifestaciones de la vida en la forma han desaparecido del mundo físico a lo largo de la evolución. Millones y millones de formas en las cuales la vida se manifestó, porque la vida no es la forma. La vida es la vida y la forma es la sustancia, el sustrato que permite que la vida se manifieste. Han desaparecido millones y millones de especies a lo largo de millones y millones de años. Y cada año desaparecen de la faz del planeta Tierra no solamente algunos cientos, ni siquiera miles de especies, sino millones de especies, de vegetales, de animales, de microorganismos, etc. Frecuentemente escuchamos que desaparecen docenas, quizás centenares de especies vegetales y animales, no solamente la extinción, no solamente por la depredación realizada por los humanos, sino también porque ya estas especies cumplieron su ciclo. En el pasado existieron bosques gigantescos, no solamente en amplitud, sino también en volumen. Ejemplos sencillos de los bosques llamados antidiluvianos, es decir, de hace cientos de millones de años. Los bosques eran quizás de mayor porte que las secoyas gigantes de California, que son los árboles más gigantes que hay en el planeta. Y ellos probablemente se quedan enanos en relación con los ingentes bosques que existían hace cientos de millones de años. Esos bosques antidiluvianos forman hoy en día las minas de hulla, carbón mineral, de combustibles fósiles. Y existieron criaturas enormes llamadas antidiluvianas, los famosos dinosaurios y todas sus familias, que según explica la ciencia desaparecieron hace unos 65 millones de años. Porque en ese tiempo antiguo, donde los bosques eran gigantescos y las criaturas eran monstruosas, gigantescas, la temperatura extremadamente caliente del planeta la temperatura extremadamente caliente de un lado, y de otro lado la sobreproducción de oxígeno, gracias a la magnitud de los bosques, de la vegetación. El reino vegetal produce oxígeno. Entonces permitía que los animales crecieran gigantescos. Y la temperatura muy caliente aceleraba ese proceso metabólico, favoreciendo el desarrollo exagerado de las diferentes especies. En aquella época el ser humano aún no podía aparecer en la escena del esquema evolutivo, porque no se habían dado las condiciones para que pudiera surgir físicamente. Pero la vida, es decir, el espíritu interno, ayudado por las jerarquías creadoras, había ido formando los arquetipos de sus vehículos más sutiles. Solo se esperaba que las condiciones planetarias para por fin eclosionar en un cuerpo físico fueran más adecuadas. No pensemos que la materia tal como la conocemos hoy en día, constituyendo los vegetales, a los animales y al ser humano, se originó al azar, ni siquiera el mundo mineral, el reino mineral, y que en esa materia formada así, de pronto la vida despertó y comenzó a evolucionar. La vida es preexistente a la forma. Primero fue la vida y después fue la forma. La vida interior, la vida del espíritu, como molde cósmico, fue modelando la forma, atrayendo elementos que poco a poco pudieron organizarse y coordinarse. La forma física es la manifestación de la vida. La vida evolucionante moldea la forma como medio de expresión. La vida fue modelando arquetípicamente a través de líneas de fuerza los diferentes vehículos que la sirvieron para manifestarse en un cuerpo denso en el momento preciso.
Durante millones de años tuvieron que ocurrir grandes cataclismos que modelaran la superficie terrestre de ese continente primordial, primitivo, Pangea. Pan, todo, Gea, tierra. Supuestamente todos los continentes estaban unidos en uno solo. Y después comenzó la deriva continental para formarse Europa, África, Europa y Asia, África, América, etcétera. La deriva continental. Durante cientos de millones de años, por supuesto, ¿no? En esos cataclismos que surgieron a lo largo de la historia geológica, surgieron unas especies y desaparecieron otras, para que por fin, dadas las condiciones, pudiera el ser humano aparecer de una manera muy primitiva sobre la faz del planeta. Imaginemos, pobres humanos, la época de los dinosaurios, en donde el mosquito más pequeño podía medir 2 metros. Imaginemos un mosquito chupándonos la sangre con una proboscis de quién sabe qué tamaño. El mundo está compuesto por 2 regiones, la región físico-química y la región etérica, cada una con 7 subplanos de actividad y vibración de la materia y de la energía. Un momentico, yo miro si tengo un gráfico por aquí a la mano para que lo podamos mirar a continuación. Bueno, ahora les muestro el gráfico. Primero vamos leyendo aquí. El mundo físico está compuesto por 2 regiones, la región físico-química y la región etérica, cada una con 7 subplanos de actividad y vibración de la materia y de la energía. La región físico-química está constituida por los sólidos, líquidos, gases, fuego, electricidad, magnetismo y radiación, que son la base de toda la materia. La región etérica comprende la actividad vibratoria de los éteres, éter químico, éter de vida, éter reflector, éter químico, éter de vida, éter reflector, éter lumínico, el éter sonorífero, el éter radical y el éter supremo. 7 también. Es en los 7 niveles de actividad de la región etérica del mundo físico donde se encuentran las líneas de fuerza que permiten que la materia exista, pero apenas está siendo vislumbrada por la imaginación de los científicos actuales. Entonces vamos a mirar el gráfico correspondiente. Allí tenemos entonces el mundo físico, que está constituido por 2 grandes divisiones, la región físico-química y la región etérica. La región físico-química tiene 7 estratos y la región etérica también tiene 7 estratos. Entonces, de lo sutil, venimos del mundo del deseo, de lo sutil hacia lo denso, tenemos primero el éter supremo. Voy a dar los nombres en terminología Rosacruz occidental y los nombres en terminología sánscrita, por supuesto oriental o hindú. El éter supremo, denominado Adi, que significa el indiferenciado.
digámoslo así, el Padre. Posteriormente tenemos el éter radical llamado Anupadaka, que significa el nacido de sí mismo o el bien amado hijo. Algún día entenderemos eso cuando estudiemos de pronto con mayor profundidad estos aspectos. Luego tenemos el éter per se, el éter de por sí, que es llamado Akas. El Akas es lo que se conoce en esoterismo como la luz astral. Y el Akas es la que va a permitir la existencia, manifestación, primero de la antimateria y posteriormente de la materia oscura y energía oscura y finalmente de la materia densa, de la materia física. Ese es el Akas. También conocido esotéricamente como Fohat, el fuego cósmico. Estos son modalidades de evolución de las energías del cosmos. Digamos que densificación. Un paso más de densificación y tenemos el éter lumínico o Agni, palabra que significa fuego, pero no tiene nada que ver con la candela, sino que el Agni o éter lumínico es la razón de ser de que exista el fuego físico y su aspecto más sutil, la radiación, la radioactividad. En densificación progresiva está el éter reflector o Vayu, éter reflector que refleja imágenes. Vayu significa en sánscrito aire, pero no se refiere al viento o al aire físico, sino que es la razón de ser de que exista los gases. Posteriormente se densifica más y tenemos el éter de vida llamado apas en sánscrito, palabra que significa agua. No es el agua física, es la razón de ser de que existan cualquier líquido en el mundo material. Y curiosamente nosotros se relaciona con las aguas de la vida, la esfera donde se manifiesta la posibilidad de engendrar a otro ser. Posteriormente tenemos el éter químico, llamado en Oriente Prithvi o Prithvi, que es la razón de ser de que exista toda materia sólida. Entonces, la región etérica es la región arquetípica de la región físico-química. La región físico-química del mundo físico es lo que los científicos conocen como el universo manifestado, del cual dicen solo existe físicamente, físico-químicamente el 5%. El 5% del universo es materia físico-química. Hay un 95%, que la ciencia anhela cada día saber qué es, porque saben que es algo material, pero también inmaterial, porque no concuerda con nada de la física cuántica, que es la física de las partículas, es la física subatómica, va mucho más allá del simple protón, neutrón y electrón, va hacia los quark, los cuales mutan constantemente para fabricar en el núcleo de un átomo, fabricar protones y neutrones, los quark, los leptones, los muones, los piones, son partículas subatómicas, pero ni siquiera las partículas subatómicas, ni una más infinitamente pequeña, llamada los rayos cósmicos y los neutrinos. Ni siquiera eso. Saben ellos que forma la región etérica, que ellos no les llaman región etérica, les llaman la materia oscura y la energía oscura. Explican, las galaxias se están separando unas de otras. Es porque existe algo que constituye el 70% de la masa invisible del universo, que la llaman la energía oscura. Y dicen que además de esa fuerza o esa energía que trata de separarlas, hay otra masa entre las galaxias, una masa de materia invisible también, que no deja que salgan disparadas a la deriva, sino que también las retiene un poco y que constituye el 25% de esa masa del universo desconocida y lo llaman la materia oscura. Entonces, esta región etérica
Esta es la explicación que los científicos tratan con todas sus fórmulas matemáticas y físicas de comprender, de descubrir y que hasta ahora no han logrado. Lo poco que han ido descubriendo es porque se basaron en la ciencia esotérica, en el esoterismo, especialmente en las enseñanzas de Madame Blavatsky, la doctrina secreta. Entonces, tomaron de allí todo lo que no tuviera que ver con un creador, con una potencia suprema, con un para ellos supuesto Dios. Pero para el esoterismo Dios es un logos, es un creador de un sistema solar. Pero hay logos de logos. En Crescendo está un gran logos, el creador de todos los demás logos y del universo manifestado. Pero él solamente es Anupadaka. Él solamente es el hijo bien amado de Adi, el Padre Supremo. Un momentico, yo uso el borrador que aquí estoy llenando esto de puntos y de rayas. Les decía entonces que la ciencia está en su línea es ciencia. La religión está por su lado, la religión es religión. La filosofía está por su lado, es filosofía. El amor, la sabiduría. Entonces tenemos tres líneas, filosofía, ciencia y mística. Son las tres grandes líneas de evolución en las cuales la humanidad está debatiéndose. Solamente dentro de algunas décadas, eso espero que sean décadas y no siglos, cuando finalmente surjan científicos, filósofos y religiosos al mismo tiempo, es decir, cuando comulguen la ciencia, la filosofía y la mística, no como religión, no como creencia pasiva y como dogmas, sino en la comprensión de una inteligencia universal. Y que además ese místico sea un científico, tratando de verificar, comprobar y explicar racionalmente y con la tecnología lo que sucede en el cosmos. Y además con esa capacidad de abstracción del filósofo. En ese momento la ciencia dará un gran paso y por fin podrán comprender lo que hasta ahora sigue siendo inexplicable. Porque los astrofísicos dicen que no es posible mezclar la religión con la ciencia, que cada cual por su lado. Pero finalmente tendrán que llegar a esa conclusión, que el científico tiene que ser un místico y que el místico tiene que ser un científico. Y de esa manera entonces encontrarán por fin que lo que tanto han buscado, la materia y la energía oscura, corresponden a la región etérica del mundo físico. Continuemos entonces, ahora sí, veamos la región etérica. La vida cósmica, ahí les dejo el gráfico mientras tanto para que vayan siguiendo lo que les voy a decir. La vida cósmica, el alma del mundo, es conocida como lo absoluto. Pero lo absoluto no es Dios, ni siquiera Anupadaka. Lo absoluto es Adi, el indiferenciado, el ser supremo, el ser uno, la siempre existente esencia. Los orientales lo llaman Mula Prakriti. Prakriti es materia y Mula es lo que está más allá de lo material. Tiene innumerables nombres, pero para hacer que sepamos que es imposible comprender su esencialidad. En la vida cósmica, el alma del mundo es conocida como lo absoluto, o Adi. El alentar constante de lo absoluto a través del tiempo da origen a la vida. ¿Cuál es la vida? Los espíritus virginales que constituyen toda la evolución. Los logos son espíritus virginales que llegaron a ese nivel de evolución. Los arcángeles, los ángeles, los señores de la llama, los señores de la sabiduría, los señores de la forma, los señores de la mente, los vegetales, animales, minerales, todos somos
Todos somos vida emanada del alma del mundo, de lo absoluto. El aliento de la vida infinita se convierte en nosotros en el aliento de la vida individual, permitiendo la vida diferenciada. Entonces, el alma del mundo, lo absoluto, es el aliento cósmico. En su exhalar, cuando exhala, se forma el universo y todo cuanto estamos aquí evolucionando. En su inhalar, el universo finaliza su día de acción antes de prepararse el absoluto en exhalar un nuevo universo. En nosotros tenemos ese proceso, nosotros también inhalamos y exhalamos. Mientras el universo exhala su vida por doquier, nosotros tenemos que inhalar para tener vida independiente. Y cuando llega el momento de fallecer, exhalamos, devolvemos el aliento prestado, el gran aliento cósmico, devolvemos el aliento. Es la última exhalación. Entonces se dice que exhaló su último suspiro. Exhalamos y viene el fallecimiento. Devolvemos al alma del mundo su energía intrínseca. Los orientales llaman a la vida, lo llaman prana. Prana es el principio vital o aliento de vida, que es parte del aliento universal. ¿Qué es la vida universal? Es la vida omnipresente, eterna e indestructible. De prana, que es lo que constituye la región etérica, en este caso, la región etérica con todos los éteres, Adi, Anupadaka, Akas, Agni, Vayu, Apas, Prithvi. Ese prana emanan sucesivamente de él. Emanan los arquetipos de la materia, llamados éteres o tattvas. Entonces, también los éteres se les llama en sánscrito tattvas. Tattva significa vibración del éter. Esos éteres o tattvas en los cuales existe ¿qué? El universo, las galaxias, el sol, los planetas, todo, nosotros, todo está inmerso en tattva, todo está inmerso en prana, todo está inmerso en la vida divina, todo está inmerso en los éteres, la materia oscura o energía oscura, si lo quieren comprender así. Los orientales se refieren a los tattvas o a los éteres como algo extremadamente sagrado, como la actividad de aquello, lo absoluto, el alma del mundo, el Ensof, etc., que es eterno. Es decir, el eterno absoluto creador de todo cuanto existe. Por eso dicen que los tattvas son la vibración del aliento universal. Cada uno de los soles o estrellas del universo es un vórtice de prana, es decir, de vida, de energía purísima, que debe comenzar a diferenciarse progresivamente en 7 niveles de vibración o de actividad. La actividad vibratoria del aliento universal se inicia en lo absoluto, el alma del mundo. Perdón un momentico. La actividad vibratoria del aliento universal, es decir, del hacedor del universo, el gran aliento, y nosotros somos hijos de ese gran aliento. Se inicia en lo absoluto, el alma del mundo, diferenciándose en 7 modos de actividad, que ustedes lo están viendo allí. El Adi, éter supremo, Anupadaka, éter radical, Akash, éter per se, Agni, éter lumínico, Vayu, éter reflector, Apas, éter de vida y Prithvi, éter químico. Es importante familiarizarnos con la terminología occidental y terminología oriental. Muchos de ustedes han leído de estos temas y pues ya más o menos están familiarizados, otros no. Otros empezarán a estudiar esoterismo. Entonces, si cogen libros de teosofía, por ejemplo, no van a decir en ningún momento éter lumínico ni éter reflector, sino que van a decir Agni o van a decir Vayu. Entonces es importante familiarizarnos para saber de qué nos están hablando. Porque toda ciencia tiene su nomenclatura. Y esta es
una ciencia, la ciencia esotérica, y tiene su nomenclatura. Adi es el supremo y eterno, el primitivo elemento primordial, es la suprema causa, causalidad, causa causorum, el más sutil de los tattvas, coexistente con lo absoluto desde el principio de los tiempos y por toda la eternidad. Su actividad en el ser humano solo es una promesa para un glorioso futuro al final del periodo de evolución. Adi es la raíz de toda materia, aún sin manifestarse. No produce nada por sí mismo, es solo el creador potencial. Adi, como parte inherente de la vida una, emana la totalidad infinita. Esa totalidad infinita comienza en su Hijo bien amado, Anupadaka. Entonces, mientras la religión católica materializó, humanizó este conocimiento, diciendo que el Señor Jesús era el Hijo divino, el Hijo bien amado, realmente se refiere a cosas mucho más sutiles, mucho más elevadas. Esas son las que vamos a hacer referencia entonces. Anupadaka es el Hijo divino que existe por sí mismo. La humanidad no tiene todavía un órgano receptor para tal sutileza. Es el elemento radical de la materia, en su utilidad está por encima de Akas. Anupadaka es el elemento único, la base de toda materia, que, diferenciado en varios centros de energía, pone en movimiento la evolución del cosmos, trayendo a la existencia todos los diversos estados del ser en un sistema solar manifestado. Akas, el éter per se, es el origen de los tattvas que le siguen. Es el éter sonorífero que es sinónimo de verbo, de sonido, de vibración y favorece el sentido del oído. Entonces el Akas ya lo que se corresponde a lo que en la Biblia dice, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Es Akas, el éter sonorífero, el verbo, el que hizo posible la existencia y hace posible la manifestación del universo. En nosotros, el Akas se manifiesta a través del lenguaje del sonido como órgano de acción, como órgano de sensación, se manifiesta en los oídos, en la audición. El oído es el sentido más antiguo que poseemos, el sentido del oído, y por el que está relacionado con el Akas, que es muy sutil. Akas es el responsable tanto del comienzo del universo, de una galaxia, de un sistema solar. También responsable de la fecundación del óvulo por el zoospermo. San Juan, en los primeros versículos de su evangelio, se refirió a ese primer movimiento de una manera magistral. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho sería hecho. Estos son momentos acásicos, demasiado sutiles, en los cuales el resonar cósmico del verbo entra en actividad. Entonces vamos a dejar hasta allí esos primeros tres éteres que se relacionan simbólicamente. Adi con el Padre, Anupadaka con el Hijo y Akas con el Espíritu Santo o la Divina Madre, porque Espíritu Santo y Divina Madre desde el punto de vista esotérico son prácticamente lo mismo. Mañana entonces miraremos la manifestación de esos éteres para ir formando todo cuanto existe en el mundo físico. Ahora entonces ya dejaré que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios. Bien puedan irlos escribiendo y tendremos la oportunidad de responderles. De manera que bien puedan hacer sus preguntas, váyanlas escribiendo, les esperaremos. Gracias, hermano. Mucho gusto. Ya aquí está la primera pregunta. Hay dos preguntas. La primera es del hermano Hernando Paredes, que dice,
Buenas tardes. Adi, el Padre Supremo, el Absoluto, ¿tiene conciencia y conciencia de sí mismo? Gracias. Adi es la conciencia total del universo, de seres y de cosas. Adi lo es todo. Porque siempre cuando hablamos esotéricamente del Padre, eso significa conciencia. Entonces Adi es la omnisciencia del universo, del cosmos. Lo es absolutamente todo. ¿Qué otra cosa? El hermano Gabriel Correa dice, en la escala evolutiva, los animales actuales ¿son la evolución de los dinosaurios o estos últimos hacen parte de una evolución diferente y superior a la escala humana? No, los dinosaurios evolucionaron, y los científicos lo saben, evolucionaron hacia las aves. Las aves evolucionaron posteriormente a los elementales y elementales hacia los ángeles y arcángeles. Ellos tienen una evolución diferente. Entonces, los dinosaurios no tienen que ver, sino con las aves. ¿Qué otra cosa? Por ahora no hay más preguntas escritas, hermano. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Mañana a las 4 de la tarde seguiremos de tiro largo a las 4 de la tarde todos los días, afortunadamente, hasta cuando Karma nos tenga aquí. Gracias a todos por su atención y feliz tarde. Hasta luego. Hermano, muchísimas gracias. Qué gusto.